Ya. Es de esta parte de aquí, mira. Cuando escogemos de aquí, para agregar todos los comandos, los botoncitos, Ajá. no tienen, no sé cómo activar en el Office 365. Los botoncitos, ¿cuáles botoncitos? El que está Estos arriba. los que tenemos de poner en la parte superior. Sí, dale botón derecho. No, ahí no. Pero de Lirio. Bueno, O sea, ahí está, personalizar cinta de opciones. pero de José, verás. Si le decimos a José, comparte la pantalla. Ya lo voy a hacer. Ya. Ahí está. Es en este de aquí, mira. No tiene aquí ¿No tiene ¿Sí tienes el control? es que no tiene el botón para activar Ve el control remoto. Activa tú solicita. Ahí te estoy pidiendo control remoto. Approve, ahí está. Ok. ¿Qué de aquí de la barra, dices tú? Claro. Arriba, donde está el disquete, ¿no es cierto? A la derecha siempre hay una ventanita donde donde Oscar lo oprime y me saca una barra para para trabajar en las opciones que tuvimos el día de ayer. Ah, la barrita esta. Sí. Oye, sí. Yo nunca he trabajado en el 365, pero efectivamente no lo tiene. Por eso yo me voy más bien, vete por aquí, botón derecho. Ya, eso. ¿Dónde? Abajo. Aquí en cualquier parte. Ya. Mostrar la barra de accesos rápidos. Ah, no, es que la tiene debajo, mírala. Mira tú. Vamos a reconfigurarla. Ponla arriba. Personalizar barra de acceso rápido. Vamos a decirle que la tiene que poner encima aquí. Se le dice, en vez de decir debajo de la cinta de opciones, encima de la cinta de opciones. Ay. Eso no me Se te fue acuerdo. mal. Claro, Eso lo te que iba a pasa es decir. que tiene un delay que no me deja. ¿Te muevo algo? Hazle un poquito más pequeña la imagen. La pantalla, hazle un poquito más pequeña. Ok. Yo voy a quitar ¿Me dices a mí o a Lirio? No, está bien. Lo que pasa es que yo tengo el chat activo aquí y me hace ahí. Ahí estoy viendo la pantalla un poquito más grande. Ok, fíjense aquí que eso es importante también que lo dominen, que es parte del dominio del Excel. Pero ya va, que no me está dejando el control. Botón derecho, Ya. personalizar. No, La cinta aquí, de opciones. aquí. Ahí es la cinta de opciones. Aquí Sí. es personalizar la barra de accesos rápido. Normalmente el Office regular, en cualquiera de los dos que le des, te muestra las dos opciones. Aquí te está mostrando la opción solo por cada uno de ellos. Entonces vamos a ponerle encima de la barra. Ve, ya apareció ahí arriba. Oh. Ahí está. Y la tenía ahí abajo. Sí, no sé por qué razón. Sí, yo también bueno, me focalicé solo arriba que no perdí el foco de buscarla allí. Sí, en la medida en que vayas agregando cositas y se va moviendo a la derecha. Okay. Por si ¿Algún otro? acaso, Ajá. no, Oscar, fui yo quien te escribió ayer, porque me habías escrito. Yo era Ya. José Humberto García, que me preguntabas, no sé, de tantos alumnos que tienes, te hacía referencia. No, tranquilo. Ok, es que eran como las Listo. 11 de la noche, creo. Temprano era. Sí, sí, temprano. Acá temprano. Listo. Listo, todo positivo conmigo. Ok. Sí, chévere. Aprovechen. ¿Alguna otra duda? Rapidito. Bueno, Bueno, hasta que aprovechen. entre Jorge, yo creo que esta moción es de todos. ¿Qué te parece si nos alargas un poquito más la existencia de los primeros videos? Para que no duren tan así 7 días. ¿Usted cree que puedas
hacerlo un poco más para los que no, bueno, para todos en realidad, porque en verdad sí está bien dinámico y así nos das más chance para ir anotando los puntos clave, sabiendo que se va a borrar, pues, ¿no? Ah, yo escuché, escuché entrecortado. Ok, te repito. Eh, los videos que envías después de los cursos, Ajá. en vez que duren 7 días, ¿tú crees que lo podrías extender a 15 días para nosotros poder hacer notas de todo? Porque no lo sabíamos y estábamos confiados de que podíamos chequear. Ahora que tenemos un deadline, nos ayudaría mucho nosotros ponernos a anotar las cosas, los puntos claves de la charla, sabiendo que se van a borrar. Con 7 días ya nos quedamos en el aire, creo. Sí, ahí tendríamos que decirle a la persona que coordina. Que Ok, coordina pensé que eran ustedes, ok, está bien. Pero ahí entonces, sería una mano buena que nos podrían dar. sí, Jorge creo que estaba en lo mismo. en ese caso le diríamos a la persona para ver si los puede alargar un poquito más. Gracias. Ok. A ver, ¿qué otra cosa queda por allí pendiente? ¿No? Ujú. Por acá está bien. Ok. Entonces, voy a sacar una copia de este gráfico para ponerles Una tarea. sí, y subirles el archivo. Gráfico. Por eso ahí hagan cualquier pregunta, cualquier cosa, porque ya Yo estamos. ya les envío adicionalmente una tareita para que ustedes lo puedan desarrollar. Ahí estoy pidiendo todo, tabla dinámica, subtotal, eh, filtros avanzados. ¿Lo acabaste de enviar ahora? Mandé. Oh, sí. Lo acabas de enviar, hay 2 archivos. Más de noche ya les envío el archivo. Oh, ya. Jorge Ese Luis no, parece que también se conectó. no, solo En está el Henry. WhatsApp, en el WhatsApp parece que sí ha estado, o no. Ah, no, todavía no. Estoy yo mal. ¿Sí? Bueno, esperemos que se conecte Jorge. Voy a copiarles entonces un archivito acá Ya, llamado, le voy a movilizar. Movilizar paneles, listo. Y quitarle acá. todo eso. Les voy a poner aquí en el grupo, igual en el chat de Zoom y en el del grupo. Archivo de práctica 2. Ya que este no me lo está agarrando directo. Entonces, ábranlo lo más rápido posible. Primero se los voy a enviar por el de Zoom y luego se los envío por aquí por aquí, módulo 3. Y ahí enviaste ya. Se llama archivo de práctica 2. Bájenlo y lo abren rapidísimo para que comencemos a practicar. Y abran también el archivo de práctica 1, el que les envié antes, para que trabajemos unos gráficos allí. Aquí tú tienes uno que dice datos, tablas dinámicas, gráficos y meta. Ajá, ese es el 2, con el segundo que vamos a trabajar. Ok. Y Bien. agarren el que trabajamos anteayer, el que es el práctica 1.
Archivo de práctica 1. A ver, déjame ver. Ese también. Archivo de práctica 1. Ese Sí, viene general, ventas para gráficos. ¿Ese? gráficos. Exacto. Ujú. ¿Listos? Deberían de considerar hacer un curso, pero para acuacultura. Este mercado trabaja bastante con Excel. ¿Para qué cosa? Para la industria acuícola. Ah, ese no lo hemos pensado. Es el segundo rubro de ingresos del país y se trabaja muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Chévere, entonces vamos a adentrarnos en esta materia, Dale. en materia de gráficos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una práctica inicial. Agarren ese primer archivo y Génesis, ¿está por allí? Para confirmar. Sí, estoy con todo. Ok. Archivo de práctica 1 se van a donde dice para gráficos, la pestañita que dice para gráficos que tiene 4 tablas, una en verde y 3 en azul. Y les voy a dar 5 minutos máximo, para que hagan unos 2 o 3 gráficos de allí. Lo que ustedes consideren. Ya eso lo vimos en el anterior. Cómo hacer unos gráficos. Aquí yo lo que voy a meterme ahora es, voy a trabajar tipos de gráficos y otras cosas interesantes. Imagínense que No, ustedes tienen esa tabla. No la pueden modificar. ¿Mm? perdón que te Y interrumpa. ¿En cuál archivo? ¿En práctica 1 o 2? el 1, Ok, el que dice para gráficos. ok, ya, disculpe, Entonces, síguenos. te dan esa tabla allí y te dicen, de allí tienes que generar unos gráficos. Grafícame eso. Imagínate que la gerencia te diga, grafícame eso. Entonces, inserta allí mismo los gráficos que tú consideres, los tipos de gráficos y la cantidad de gráficos que tú consideres. Máximo 4. No necesitan hacer más allá. Mínimo 3. Entre 3 y 4. Entonces, imagínate así que te dan esa información. Eso es lo que tienes que presentar. Ahí están en esos formatos. Y les voy a dar entonces unos 5 minutos máximo para que diseñen allí sus gráficos y los revisemos. Ponemos aquí una musiquita de fondo. Cualquier cosa me preguntan, pero que pueda ser desde el punto de vista técnico. El criterio, qué gráficos poner allí, eso se los dejo a ustedes. Mientras tanto, en el Zoom voy a pausar. Reanudé la grabación. Entonces, ya que tienen ustedes sus gráficos, termina José de darle el toque. Dale unos 30 segundos allí. Espérate, un ratito. Sí. Hijo. Espérate. ¿Me avisas? Sí, dame un minutito. Por favor. Ok. Génesis, si quiere aprovechar y darle un retoque a tu gráfico allí. Ya, a ver. Porque yo les voy a dar los criterios, mientras tú terminas, les voy a dar los criterios para elaborar gráficos de una manera profesional, un poquito para darles tablas. Ya. Y Ahí está. luego le vamos a dar una miradita a lo que ustedes tienen. Ustedes lo van a ir corrigiendo. Para ello les invito a que le saquen una copia a la pestaña. Agarren, me voy a ir yo acá. Agarra allí donde dices, chévere, allí tienes otro.
A ese mismo, te voy a pedir el control remoto. Génesis, para que veas esto también, esto que voy a hacer. Ok, ahí tengo el control remoto. Le vas a agarrar tu... Génesis está... Lucy, está al celular. Bienvenida, Lucy. Lucy, sería genial que tuvieras la computadora, pero bueno, si es imposible, lo verás así teóricamente. Entonces, Génesis, tú que tienes el computador allí, dale botón derecho, ahí donde dice para gráficos. Le dices mover o copiar. Vamos a crear una copia. Aquí, mover al final, creamos una copia. Y le damos aceptar. Te va a crear un para gráficos 2. Vamos a llamarlo a este. A ponerle Ejercicios en aquí clase. original. O gráfico original, ¿no? Este es el que hizo aquí en este caso José. Y aquí se van a meter aquí en paragráficos, van a ir modificando según viene la clase. Según lo que vayamos viendo. Entonces, por ejemplo, cuando les diga el gráfico de barras, para qué sirve, cómo usarlo, entonces, si ustedes ven que vamos a suponer que este no fue el criterio apropiado, tú lo modificas aquí, modificas este, modificas el de acá. Ay, se me fue. Modificas este, todos los gráficos. Y al final comparan con el original para que vean cómo quedó la diferencia. Entonces, vamos a trabajar en paragráficos. Chévere, voy a soltar aquí el control remoto. Bien. Entonces, vamos a entrar primero en los elementos fundamentales para elaborar gráficos y después nos vamos a los gráficos dinámicos, que es el otro tema, el tema final de este Excel intermedio. Entonces, fíjense, los gráficos en general, siempre es preferible usarlos en vez de tablas o palabras, siempre que se pueda, que sean convenientes, todo eso. Así que hay que buscar aplicar todos los criterios profesionales. Entonces, sí, claro, si hay algo que se presenta mejor en tabla, será preferible en tabla. Y habrá cosas que serán mejor en palabras. Pero los gráficos son pues muy ilustrativos, ayudan a memorizar las cosas, pues apela a nuestra memoria visual y eso pues nos va a ayudar bastante. Va a ayudar a la persona que lo va a recibir, a que lo vea, a quien lo procese. Podemos ser nosotros mismos u otras personas. Eso sí, chicos, es importante que los gráficos sean de fácil interpretación. ¿Ven este gráfico allí? Esto está raro, es complejo. ¿Ven? ¿Cómo puede uno interpretar eso? Ingresos y egresos en millones. ¿Cómo sabemos qué cosa es qué? Entonces, no. Los gráficos tenemos que buscar, una vez que sean hechos normales o dinámicos, que no sean complejos, que sean sencillos. Vimos en el módulo anterior que había gráficos así complejos, raros. No, hay que tener cuidado con ellos. Hay que, de preferencia, evitarlos a menos que sean estrictamente necesarios y nosotros, así como las personas que nos van a ver, puedan interpretarlos de manera apropiada. Este tipo de gráfico, pues quien lo use, para ellos serán de muy fácil interpretación. Mire, para gráficos, yo siempre recomiendo usar la regla de los 3 segundos. ¿Qué significa eso? Que apenas uno vea una imagen, en 3 segundos uno sepa de qué se trata. Después va a los detalles, pero sabe qué es lo que está viendo en ese momento. Estoy viendo un gráfico de dispersión, un gráfico de porcentajes o de proyección de ventas o un gráfico de embudo que me está diciendo cómo es el comportamiento de unos determinados clientes o prospectos, etc. Entonces, en 3 segundos yo debo tener una idea clara de lo que estoy viendo. Y luego, ahí sí me puedo ir a los detalles. Entonces, por ejemplo, si yo hago así, ¿ve? Yo tengo aquí una idea sencilla y rápida de que esto es un gráfico de barras de ingresos y egresos del 2014-2017. ¿Cuáles fueron los ingresos en azul
y los egresos en verde, en millones de dólares. ¿Ven? Sencillo y rápido. Se puede apreciar muy, muy fácil. Como les dije, en 3 segundos, ¿qué puedo ver yo aquí? Veo gráfico, 2 cosas, ingreso y egreso y los años. Listo, ya entendí en líneas generales. Ahora me voy a los detalles. Bueno, en el 2014 tuvimos unos ingresos de 4.2 millones. Miren, los egresos fueron menores, pero en el año 2015 la cosa se complicó, los ingresos bajaron, pero permanecieron los egresos. Y después uno hace los análisis adicionales. Entonces, en este caso, es muy fácil de leer. Los gráficos no deben tener exceso de detalle. Fíjense eso. ¿Cómo se puede leer eso? Eso es inaudito. Podemos mejorarlo un poquito, pero aún así no son tan buenos. Si le vamos a hacer unos retoques, podemos suavizarlo un poco más. Y si queremos, pues podemos ponerle los datitos allí y entonces se hace más sencillo de interpretar. Entonces, eso sí, pónganle siempre los títulos a los gráficos. Siempre los títulos y leyendas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cantidad de turistas en el Amazonas en el año 2003. Todos estos datos son ficticios, por supuesto. Esto es ilustrativo. Entonces, podríamos ver que en enero, en el este, fueron 20,000, porque está en miles. En el oeste fueron 30 y en el norte fueron 45,000. Y ven, se puede ver fácilmente cómo va fluyendo en febrero, en marzo, en abril. Se pueden leer con mucha sencillez. Esa es parte de la idea. Entonces, siempre un gráfico tiene que tener títulos y tiene que tener leyendas, identificativos, todo lo que hay que hacer. Yo en algunos de estos casos que voy a presentar, omito ciertas cosas porque me voy a ir directamente a lo que queremos aprender. Así que no en todos se los coloqué solo para que no haya ruido y no haya cosas que nos distraigan. Entonces, vamos a ver ahorita los tipos de gráficos más comunes. Si vamos a graficar con tablas dinámicas, las tablas dinámicas se prestan a muchos tipos de gráficos. Entonces, para eso el archivo 2, el archivo 1 con el que platicaron ahorita, solo es una práctica ligera. Luego el archivo 2 nos vamos a meter en otras cosas. Entonces, ¿qué tipos de gráficos hay comunes? O comúnmente, miren, hay muchísimos. Hay muchos estilos, bueno, hay infinidad. Pero de los más comunes que nos vamos a meter son por proporciones o porcentajes, cantidades en el tiempo, cantidades sin tiempo y comportamientos en el tiempo o tendencias. Entonces, voy a hacer un ejercicio aquí. Fíjense. Yo les voy a colocar, vamos a ver del lado izquierdo lo que queremos y del lado derecho los tipos de gráficos. Cuéntenme ustedes. Vamos a hacerlo así, ejercicio poco a poco. Si yo quiero representar proporciones o porcentajes, ¿cuál de los 4 gráficos debería utilizar? 1, 2, 3 o 4. ¿Qué opinan ustedes? 2. 2. Exactamente. El 2 es el más conveniente para porcentajes y proporciones. Se ve muy fácil, muy rápido, muy sencillo de interpretar. Nosotros vemos este pastel aquí y lo podemos manejar súper bien al momento de interpretarlo. Si hablamos de costos en 2017, insumos, personal, servicio y otro. Muy fácil, muy sencillo. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Es complicarlo. Un gráfico en Excel, sobre todo, se puede manipular de muchas maneras y se pueden hacer muchas configuraciones y pueden parecer bonitas. Pero la tendencia ahorita es el 2D o 2 dimensiones. Los de 3D es mejor evitarlos. Porque tienden a distorsionar las proporciones y no son tan rápidos de leer. Si nosotros observamos aquí, fíjense cómo el 15% en color naranja visualmente se percibe más grande que el 15% en verde. Entonces, este tipo de situación es mejor evitarle. Además de que es un procesamiento mental innecesario. Hay cosas bellas, miren, cosas así, casi espaciales. Pero realmente
no están beneficiando. Los criterios de presentaciones profesionales modernos nos invitan a que vayamos a la simplicidad. La simplicidad no tiene que ser fea. Es elegante y que a la vez muestre lo que tiene que mostrar, no cosas extra. Esa sombra que tenemos ahí tridimensional abajo realmente no está aportando nada. ¿Ves? Gráficos así, tipo anillos. Es mejor evitarlos. Si tenemos gráficos complejos como este, fíjense cómo tenemos números grandes, ok, 55, 20, 10 y 5%. Pero ya los otros valores 4, 3, 2, 1 y tal vez haya números más pequeños, ya no nos empiezan a aportar mucho. Es porque se ven muy pequeñitos. Hay una manera de trabajarlos que es separarlos. Ese 10% acá que tenemos 4%, 3, 2 y 1% se van a 10%. Y me lo llevo a otro gráfico que me puede representar 3, 2, 1 y el 4 que es el más grande. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que trabajando los gráficos, especialmente si son dinámicos, yo pueda seleccionar el tipo de gráfico apropiado según lo que vaya a representar. El Excel usa este tipo de gráfico también. Lo hace de manera automática. Entonces, bien, ya tenemos aquí el primer tipo de gráfico y aquí lo vamos a moldar. A ver, cantidades en el tiempo. ¿Con cuál de estos tres tipos de gráfico pudiéramos relacionarlo? El 3. Ajá, José opina que en el 3. Igual el 3. ¿Qué dice Génesis? ¿Y Lucy? ¿Opiniones? El 3. El 3, opina Génesis. ¿Qué dice Lucy? Importa una opinión, esto no es un examen. El que tú creas. ¿A Lucy por ahí? Como que se nos El desconecta. 3 también manifiesta, parece que por lo que está en el celular, el 3. Sí. Ah, ok. Ah, es que no, mi chat no está activo, ya le puse aquí. Ok, chicos, les comento que es el número 4. Sí. Ya, y este es fácil de confundir, pero tranquilo, no se van a sentir mal. Es proceso de aprendizaje. Cantidades en el tiempo es preferible que se hagan con columnas. Estos se llaman columnas y si vemos el número 1 se llama de barras. 4 se llama de columnas y el 1 se llama de barras. Entonces, cantidades en el tiempo es preferible sugerido. No son leyes inquebrantables, son sugerencias, guías que nos lleven a las columnas. Porque fíjense, 2014, 2015, 16 y 2017. En el eje Y están las cantidades. Esas cantidades pueden ser pues, lo que uno considere. Cantidad de dinero, cantidad de kilómetros, cantidad de toneladas, lo que uno vaya a representar allí. Por eso son cantidades del lado izquierdo en el tiempo que está en el eje X o en el eje horizontal. Entonces, así se lee muy fácil. Se lee muy sencillo este tipo de gráfico, que es el que mostramos al principio. Entonces, bien sencillo. Por supuesto, la misma recomendación. Evítenlos en 3D. Mire, se ven lindos, se ven muy bonitos. El problema es que se empieza a poner compleja la cosa a la hora de leerlo. Y más si hacemos gráficos que tienen varias dimensiones en su representación de datos. ¿Cómo se hace para ver, por ejemplo, ese que está en verde en el año 2015, que está casi allá? El 2016 ya lo está tapando. Entonces, es mejor evitarlos en 3D. Cantidades sin tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿El 1 o el 3? Voy a activar mi chat aquí para que
Pueda Lucy responder. A ver, ¿qué dicen ustedes? Cantidades sin tiempo. ¿Cuál creen? ¿El 1 o el 3? ¿El 1? El 1, dice por acá José. El 3. Génesis el 3. Lucy. Solo opiniones, recuerden, no importa si acertamos o no. Lucy habla del 1. Ok, chévere. Entonces, cantidades sin tiempo se recomienda al 1. De esta manera, gráficos en columna. Porque fíjense cómo está aquí del lado izquierdo, zona 1, zona 2, zona 3, 4. A la derecha las cantidades que son ventas en miles de dólares. Y el tiempo aquí no interesa. El tiempo en la graficación, ¿no? Porque el gráfico está titulado Ventas del 2017. Entonces, cantidades sin tiempo, preferible de barras. Recuerden que así se llama barra, y cuando están verticales son columnas. Por supuesto, misma recomendación, evítenlas en 3D. Hay cosas extrañas, hay cosas que, miren, raras, pero simplicidad. Mejor que sea sencillo. Y tenemos las tendencias. Este es fácil de confundir con el de cantidades en el tiempo, porque cuando se hace así, cuando se hace con líneas, se está buscando que nosotros mentalmente tracemos una proyección. Si se fijan en el rojo, que es la ciudad 2, allí la cantidad de habitantes en la ciudad 2 va creciendo 2.9, 3.2, 4, 4.7. ¿Qué podemos esperar para el 2018? Que pueda ser un 5 punto algo, 5.4 tal vez. ¿Ve? Y estamos viendo cómo están creciendo la cantidad de habitantes. Entonces eso nos da una idea hacia el año siguiente o posteriores. Para eso es el gráfico de tendencias. Se usa más específicamente para eso. ¿Ve? Entonces, igual, evitémoslos en tercera dimensión. Fíjense allí, ¿qué hay detrás de ese pico azul? No tenemos idea. Ahí puede ser el gráfico en verde o en rojo. Puede ser plano o puede haber picos hacia abajo, pero no me lo permite ver. Entonces, siempre vayamos a la sencillez, a la simplicidad. Entonces, visto esto, vamos a hacer una práctica rápida ahorita. Yo les voy a mostrar 4 tipos de gráfico que tienen errores. La idea es que tú descubras el error. Igual, opiniones, chicos. Den su opinión, no importa si acertamos o no, la idea es irlo practicando. Por ejemplo, si ustedes ven este gráfico, se les presenta allí. Díganme ustedes, ¿qué error hay aquí en el uso de este tipo de gráfico? A ver. Vean el título, vean el gráfico, vean la leyenda, vean los números. ¿Cuál es el error que hay allí en el uso de este gráfico? Yo diría que no está especificado los miles de dólares en el gráfico. ¿Cómo no está especificado? Me habla solamente de 13, 15, yo sé que dice en miles de dólares, pero como para que sea así un flash rápido, yo le pondría signo numeral 13, para que, como tú dices, en los primeros 3 segundos yo sepa que es un gráfico de dinero, ¿no? Que están cuántos miles de dólares, cuántos Dice miles que de le dólares. pondrías que 64,000, 13,000, o le pondrías en el dólar No, 13, dólar dólar 15. 13, dólar 15, dólar 64, o dólar 64 punto, no sé. Sí, se pudiera usar el símbolo de dólar, agregaría, cuando el gráfico es correcto, puede agregar algo. También la gente evita ponerlo, es porque ya está especificado arriba, en miles de dólares. Yo Pero me, si me, tú,
Me refería por el flash de 3 segundos que hablabas hace un momento. Sí, sí, También yo lo podría también en barras para que sea más fácil. O sea, ¿puedo cambiar también el gráfico o no? claro, claro. Aquí es Yo libre. lo pondría en gráfico, ¿no? 2014, 2015, y lo haría en gráficos para ver cómo en el tiempo, cómo se ha ido ¿Cómo moviendo las lo harías barras. en el gráfico? ¿Cómo? ¿Cómo que lo harías en gráfico? ¿Cuál gráfico? Perdón, o sea, lo haría en barras. Me expliqué mal. Ajá. Las barras son horizontales y las columnas son verticales. ¿A cuál de las dos? O sea, 2016 lo haría en barras hacia verticales, como Columnas. edificios, cada Columnas. año. Ajá. Ese es el punto correcto. Este gráfico normalmente es para porcentajes. Fíjese, allí está expresado es costos de producción en miles, 64,000, 15,000, 15,000 y 13,000. Pero no cumplen ninguna función en un gráfico de torta, ¿ve? O de pastel o circular. Allí este gráfico está mal usado. El correcto es el que dijo José, el que dijiste ahorita. El correcto sería utilizarlo en columnas. ¿Ve? En columnas donde va a expresar la cantidad en el tiempo. Muy bien. El error aquí es que esto debería ser porcentual. En cambio es en cantidades en el tiempo y por lo tanto es el gráfico incorrecto. Inclusive está muy, muy incorrecto. Hay cierta flexibilidad que nos podemos permitir, pero aquí no, aquí está muy, muy malo. Muy bien, José. Chévere. Aquí tenemos otro. Niveles de efectividad. Que no está muy apropiado aquí en este gráfico. ¿Está bien? Por lo menos allí en la horizontal está el tiempo. Muy bien, 2014, 15, 16, 17. Hasta ahí va bien. Pero ahí habla en cambio de porcentaje, debería ser la pizza, digo yo. Ajá, debería ser la pizza, dices tú. No hables de eso que da hambre. Este, Acá estamos en el campo, comemos a las 5:30. bueno. El gráfico de pastel o de pizza o circular pudiera ser, pudiera trabajarlo. Ahora, aquí quedaría más preciso incluso el de líneas, que me da la tendencia, ¿eh? Sobre todo en porcentaje, porque normalmente habla a la izquierda de cantidades, no porcentajes. Entonces, ve, el gráfico se puede mejorar. No está tan mal, este gráfico, como lo estoy presentando, no está tan mal como el anterior, pero hay que arreglarlo. ¿Eh? Ok, muy bien. Miren este. ¿Qué está mal en este gráfico? Mm, Lo veo bien porque eso es de dinero y va a la derecha. Es mi opinión, no digo. ¿No tendría que ir en columnas? Exactamente. Está muy bien lo que plantean los dos. Se ve bien desde el punto de vista horizontal de las cantidades. Pero el problema es los años que están en la vertical. 2014, 15, 16, 17. Como dice Génesis, es mejor ponerlo en columnas, como este que está acá, pero con sus datos correctos, con su forma correcta. Entonces, allí este gráfico está muy mal diseñado, como lo puse intencionalmente. Entonces, eso es lo correcto. Cuidado con esos años que están del lado izquierdo, porque este gráfico se lee muy mal. O sea, interpretarlo en la línea de tiempo me cuesta mucho. Chévere. Y este último, a ver este último. No iría en circular.
Exactamente. Este gráfico está mal hecho porque aquí no hay ninguna proyección posible. Eso tiene que ser algún diagrama circular. Porque fíjense, las líneas son proyecciones en el tiempo. En cambio, en el eje horizontal tenemos producto 1, 2, 3 y 4. Ahí no hay años, ahí no hay tiempo, ni meses, ni nada. Entonces, este gráfico, así como está diseñado, está fatal. Malísimo. Mejor que nos vayamos a algún tipo de diagrama circular como planteó Génesis. Entonces, ven, miren, con esta pequeña práctica, porque no me voy a meter demasiado profundo, con esta pequeña práctica ya vamos desarrollando el criterio de cuál gráfico es apropiado para lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a lo que hicimos. Vamos a los gráficos que hicieron ustedes. ¿Alguno que quiera compartir? Para que veamos el gráfico original y lo modifiquemos rápidamente. Bueno, José y Génesis, cada uno de ustedes comparte un ratito. A ver, pónganle allí. Ah, se incorporó Jorge, qué bueno. Ya los tenemos los 4. José, póngale allí el compartir la pantalla para ver el gráfico y corregirlo. Se me fue José. Ahí está. Entonces, fíjense. Ahí en este que tenemos ahorita, sube. Perdón, sí, un momentito. Exacto. Entonces, fíjense, para ese momento no lo sabían, por eso es intencional el ejercicio que les hice al principio. Sube hasta el tope, hasta el máximo. Ok. Entonces, fíjate, ahí luego hacemos lo del título del gráfico, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, en el primero tenemos que un gráfico de columnas. Acá, voy a tomar el control remoto para que me dé autorización. Ahí está. Ok. Entonces, como tenemos aquí un gráfico de columnas, pero tenemos en zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este gráfico es mejor que lo cambiemos y lo pasemos a ¿qué tipo de gráfico? ¿Qué tipo de gráfico creen ustedes que sea mejor poner ahí? ¿Cuál es el de líneas, el de crecimiento? ¿Me pregunta o me No, responde? o sea, estoy dando mi humilde apreciación. Ok, fíjense que, Líneas. guíense por lo que hay allí. ¿Qué tenemos a la izquierda? Tenemos cantidades y tenemos lugares. ¿Son cantidades con tiempo o sin tiempo? No tienen tiempo, son No solamente tienen tiempo. cantidades. Cantidades y lugares. Cantidades y lugares. ¿Qué es mejor? Las barras. Barras a la derecha. Barras a la derecha. Entonces, eso se va a leer mejor. Vamos a suponer que lo ampliemos para que se pueda ver mejor. Ah, claro, fíjate que tomaste aquí el total producción y meta. Nosotros vamos a modificar datos, a seleccionar datos. Y déjenme mover acá. Vamos a agarrar solo desde aquí, desde la zona, hasta acá. Ahí. Y le damos a aceptar. Porque el total no nos interesa ahorita. Y cuidado con la meta es la meta de venta. Ok. ¿Ve? Podemos hacer así. Y bueno, si queremos, si nosotros queremos darle algún tipo de cambio, le podemos, perdón, si queremos abarcar el total, le podemos decir allí. Le decimos que agarre el total también. A veces se ve raro, pero podemos dar una idea de mostrar el total. El de abajo, mira que este sensible, este ratón. El de abajo es lo mismo.
¿Ve? Tenemos zonas y porcentajes. Entonces, aquí se puede hacer una transposición. Por ejemplo, vamos a decirle, cámbiame el tipo de gráfico, porque tenemos, déjeme moverlo para acá. ¿Qué tenemos? Lugares y tenemos porcentajes. No tenemos nada de tiempo. Por lo tanto, las líneas no nos sirven. Las columnas como esta no nos servirían. Entonces también nos puede servir una barra. A ver que esto, mi control remoto va lento. Podemos hacerle unas barritas también. ¿Eh? Y para hacerlo más legible, si queremos, le quitamos ¿qué se me hizo? A quitarle el eje por un momento. No. El título no, la leyenda. Ahí. Se lo voy a quitar ahorita solo con fines didácticos, ¿no? La leyenda es bueno colocarle. Entonces, fíjense cómo el dato es básicamente similar. Tenemos cantidad. En el de arriba tenemos cantidades por zonas. En el de abajo tenemos porcentajes por zona. Ay, que mi ratón con el compartir tuyo es muy rápido. Entonces apenas le doy una bajadita. ¿Bien? Y aquí tenemos proceso de compra, que es este que está acá. Entonces tenemos un gráfico donde está columnas y porcentajes. En este caso, no nos beneficia mucho. Este que está acá está muy bueno para hacer dos gráficos posibles. Y ojo, que no se vayan a sentir mal porque no lo hicieron acertados. Este es proceso de aprendizaje. Les hice la pruebita para que vayamos experimentando. Pero si ustedes se fijan acá, es mejor, primero voy a cambiarle el rango de datos, rapidito. Seleccionar datos. Y voy a agarrar solamente desde aquí, desde etapa hasta acá. Para que se agarre aquí. Y hay dos modalidades de gráfico muy interesantes que podemos utilizar con estos números. Fíjense cómo va visitante 100%, prospecto 50, contactos 30, clientes 20 y recompra 10. Aquí hay un gráfico muy chévere que lo vimos la semana pasada, que es el del embudo. ¿Se acuerdan el del embudo de acá? Es muy bueno este tipo de gráfico. Porque nos da una idea muy, muy interesante de cómo tipo embudo se va comportando un determinado mercado de visitantes, prospectos, contactos. Ya son clientes y hay una recompra. También podemos utilizar, si son datos muy chiquitos, déjenme ver si lo dejé representado aquí en ventas. Este lo utilizaba fue para otra cosa. Pero aquí, si queremos, nosotros, si tenemos datos muy pequeños, podemos utilizar el gráfico de, aquí está el circular. Si lo hacemos así, se ve muy fácil, se ve muy bien. Pero si queremos no tener números tan chiquitos, ya a partir del 10% se puede empezar a poner más pequeño. En este caso fue sencillo porque hay pocos datos. Pero si hubiera más datos más detalladitos, especialmente si son pequeñitos los últimos, recuerden que podemos usar este tipo de gráfico donde agarra y agrupa los últimos detalles, los agrupa y me los muestra en un gráfico adicional. ¿Ven?
Ahorita no es tan necesario, está en el límite, que sean 5 datos. Ya a partir de 6, 7, 8, ya por allí, sí podemos apelar a este tipo de gráficos de pastel, gráficos circulares. Entonces, muy bien. Luego ya de aquí puedes comparar con el original, cómo lo hiciste y cómo lo corregimos. Bien. Voy a parar el control remoto. A ver, Génesis, muéstranos allí rapidito. ¿Fuiste corrigiendo? Sí, un poco. Eso, qué bueno. Ahí hiciste tu original y exacto. Ya el gráfico de arriba tienes las zonas en lo vertical y las cantidades en lo horizontal. Muy bien. El segundo también pusiste zona y porcentajes. Bien, lo corregiste así como lo hicimos. El de pastel, muy bien, tiene sus porcentajes. Y el de recompras, cliente, etcétera, lo hiciste bien, ok, chévere, así el horizontal en barras. Y se podía variar también para hacerlo como con los dos que le dije hace un momento. Entonces, chévere, muéstranos el original que hiciste. Ahí es el corregido. Ok. Aquí está. El original, ¿ves? El original tenías allí muy bien, el gráfico del centro. Claro, tiene zona 1, zona 2. Ese fue el que cambiaste a barras. El de la derecha, similar. El del centro, que es de líneas, también lo corregiste. Y el porcentual sí te quedó, el porcentual y los dos de abajo sí estaban con el criterio apropiado. Ven, entonces allí tienen ustedes chance de ir comparando lo que hicieron con respecto a la corrección. Muy bien, gracias, Génesis. Jorge Luis, no sé si estás por allá. Estamos ahorita manejando los gráficos, que como vamos a ver gráficos dinámicos, estamos viendo inicialmente los criterios de qué tipo de gráficos usar según los datos que vamos a presentar. Entonces, está por allí, por si acaso. Sí, sí, gracias. Estoy ahí de oyente, aunque sea, y después tendría que revisar el video inicial para poderme enganchar. Mejor Eso, gracias y disculpe. chévere, chévere. Te voy a repetir rapidito, tú como entraste ya terminando esta parte, rapidísimo, para alinearte con lo que estamos hablando y luego seguir adelante. Estamos hablando de los tipos de gráficos, les comentaba que los gráficos de proporciones o porcentajes, usamos aquí el 2, proporción y porcentaje, gráficos de circulares, de pastel o de torta. ¿Ven? Los porcentajes se ven muy bien. Rapidito, hablé de que evitemos los gráficos en 3D, se leen más difícil. Cuando son muy detallados, los separamos. Hablamos de que cantidades en el tiempo, cuando hay tiempo y cantidad, preferible de columna. Tenemos los años en lo horizontal y las cantidades en el vertical. De nuevo, evitemos lo que son en 3D. Las cantidades sin tiempo, preferible los gráficos de barra. Este se llama barra y los verticales se llaman columnas. Aquí no hay tiempos. ¿Ven? Se evitamos los 3D también. Y cuando son tendencias, sí, en líneas, tendencias en el tiempo. Sugerencia en línea para tener una idea de qué pasa después, qué sucede después en cuestiones de tiempo. Entonces, y ya hicimos este ejercicio. Ve el video por si acaso para que te equipares. Y ahorita quiero que hablemos muy rápido, muy rápido de las texturas. Cuando estemos haciendo un gráfico normal o dinámico, veamos las texturas. Los gráficos, recuerden, que se lean sencillo, que se lean fácil, rápido, cómodo, de manera agradable y que sean elegantes. Siempre, primero es lo funcional y después lo estético. Entonces aquí está, funcionalmente está correcto. Tenemos cantidades en el tiempo y la textura está bien, se lee muy sencillo. Le podemos colocar sus numeritos. Chévere. Y en el fondo, las líneas, le podemos tener unas líneas allí discretas, máximo hasta allí. Máximo.
Si le ponemos más línea empieza a ponerse difícil. Y lo bueno es que las líneas están detrás. Podemos verlos así 3D, así con ese efecto casi 3D, pero ojo, si lo van a hacer que sea muy suavecito. De preferencia que sean planos, ¿eh? En vez de un 3D así, que se les ve el bordecito. Y a veces le podemos poner un fondo gris si queremos que resalten los números, pero de preferencia que sea el color uniforme. Ahí tenemos degradados en gris. Pues, si queremos, podemos un fondo negro completo, un fondo gris completo. Y el degradado hay que usarlo con cierta prudencia. Tenemos un degradado que está flotando sobre un gris. Entonces, este no le puse ni bueno ni malo porque está como en el límite, está en un punto intermedio. Fíjense esto. ¿Qué hay de malo en este gráfico? Esos numeritos que están volteados. 4.3, 2, 2.5, 2. No, hay que evitar eso en lo posible. Mejor que el número esté de fácil lectura. Ven que aquí, miren esas líneas, esos diseños, esas texturas. No es bueno que sean así, esa cosa puede marear. Que sean planos. A veces le ponemos una trama en el fondo que es más complicada. Es bueno evitarlo. Eso es basura visual. Se ve bastante plano, pero está muy tenue. Entonces, no es tan conveniente. Además de tenue, tiene un degradado de color más fuerte abajo y más claro arriba. Podemos tener gráficos así, pero esa superposición uno arriba del otro no es tan buena. Es mejor hacerlo tradicional. A veces queremos ponerle este efecto genial. Mire, se ve bonito, pero visualmente no agrega nada. No está aportando realmente nada. Entonces, más bien lo que puede hacer es distraer. Está muy vacío, no da la sensación de columnas verdaderamente. Mejor no. Podemos verlo así, pero al estilo Tron, de la película Tron. No, este tampoco es tan bueno. Entonces, como les dije, mejor apelemos a la sencillez, a la funcionalidad, pero con una estética de elegancia. Y que recuerden la regla de los 3 segundos, que en 3 segundos se perciba fácilmente. Claro, esto que he visto hasta ahora, les he dado, son los criterios más fuertes de base. Nosotros podemos hacer variaciones en los gráficos, que se van a ver muy bien, se van a ver muy bonitas, y que siguen siendo funcional. Por ejemplo, un gráfico de pastel o circular, podemos diseñarlo de esta manera. Miren esto creativo, que es muy bonito, muy elegante, queda muy bien. Si queremos comparar, bueno, nuestra penetración de mercado es del 68%. La aceptación en el precio es de un 90%. Nuestras ventas están en un 75% de lo esperado. Y los costos están representando un 69%. O el 75% del dinero está representado en las ventas, 69% del costo. Tenemos una diferencia de tanto, XY. Está bien presentable, bien creativo. Eso en cuanto a gráficos circulares. Hay muchas opciones más. Les estoy mostrando una de cada una prácticamente. Si tenemos unas gráficas de columnas, yo le cambiaría, ojo, esto lo tomé de plantillas profesionales, sin modificarlas. Este está muy bien representado. Tenemos el tiempo en lo horizontal. En lo vertical tenemos unas columnas. Yo solo le modificaría que no tuviera ese degradado de colores, pero fuesen colores sólidos y quedaría muy bien. Mira lo que dijiste, José. José como que se me desconectó. Caramba. Sí, como que perdió la conexión. Ahí está de nuevo. José, estaba hablando de ti. Que estamos ahorita en las variaciones en los gráficos. Se fue la energía por acá, disculpa. Ajá. Estamos en las variaciones en los gráficos.
y que como un gráfico circular podemos tener cosas creativas como esta, ¿ve? Donde representemos ciertos valores y se ven muy bien. Y estaba Ese tipo de diciendo, gráficos, ¿dónde lo puedo encontrar? Ese el porcentaje como Pac-Man, ¿dónde lo podría encontrar? sí, este es estilo Pac-Man. Mira, para hacerlo en Excel hay que hacer trucos. Hay que hacer unos Ok, cuantos trucos. ok. No nos va a dar chance de meternos a eso. No, no, tranquilo, solo preguntaba si sí existían. O sea, Sí se puede. En YouTube pueden encontrar maneras de hacerlo, maneras bien creativas. Y es sencillo, muy fácil. perfecto, Ujú. En gracias. este caso yo le estoy dando los criterios generales y, y después para que terminemos de acoplar esto a las tablas dinámicas para que hagamos gráficos dinámicos. Las de columna, ven que puede ser algo así creativo, y está lo que tú dijiste, o sea, fíjense que están puestas las cantidades allí, el símbolo del dólar, 27.840 dólares, esos detalles lo podemos considerar. De aquí, como les dije, solamente yo variaría que las columnas no tuvieran degradado. ¿Ven? Miren, esto también es creativo. Normalmente los porcentajes y eso y en el año se hace con líneas de forma de tendencia. Pero aquí están haciendo una pequeña variación bastante ilustrativa que nos da también una sensación de tendencia. El movimiento de las bolitas arriba de los lápices nos muestra cómo va bajando hasta el 2012 y luego crece hacia el 2015 y nos da una sensación de tendencia. También esto es algo creativo, interesante de plasmar. Claro, ya esto, gráficos como este, normalmente no lo da el Excel. Tenemos que buscar la manera de diagramarlos. El Excel me puede permitir algo. Por cierto, cuando busquen este tipo de gráficos, ¿por qué no lo hago yo aquí? Porque son gráficos que requieren un poco de tiempo. Graficar cada uno de esos me puede llevar 5 minutos. Pero lo pueden conseguir en internet, como les dije. ¿Ven? Tenemos un gráfico así, el de barras. Se le pueden dar unos toques de creatividad. Se le puede dar así también, fíjense, tipo termómetro. Este es un gráfico que es de un cuestionario de liderazgo. Podemos tener uno así de tendencias. Miren, este gráfico está interesante. Igual lo tomé de una plantilla profesional. Yo le quitaría, por supuesto, nada más los degradados del color. Pero este gráfico que nos dice que quiere que centremos nuestra mirada en el día 6. Y sobre ese resaltamos y podemos hacer la presentación del gráfico según nuestra intencionalidad. Y por supuesto, miren, gráficos hay muchas cosas. Hay muchos tipos de gráficos que podemos ver. Hay de velocímetro o medidor. Este gráfico es buenísimo y el Excel lo permite. Eso sí, hay que aplicarle unos truquitos que nos van a permitir que lo hagamos. Les invito a que lo consulten en internet, que lo consulten en YouTube. Están las maneras de hacerlo y hay de varias modalidades. ¿Cuándo podemos utilizar este gráfico de velocímetro? Cuando queramos, así como se ve ahí en la pantalla, cuando queramos indicar cosas como el primero, el que tenemos arriba a la izquierda, que sí que queremos mostrar un indicador que está en zona ya de peligro. El del centro nos puede decir también zonas buenas, intermedias y de peligro, pero estamos significando que estamos en una zona de alerta nada más. Y así, cada uno de ellos. Gráficos velocímetros podemos tener también así como con medidores horizontales, como ese que dice pobre, medio fallido, normal, bueno. Eso no los he visto en Excel. Tendría que buscar, probablemente haya alguien que los haya ya inventado, algún truco, alguna manera. El del velocímetro así semicircular, ese sí lo hay, como le dije. Ya yo lo hice, inclusive. Nosotros dimos un taller, Oscar y yo, donde hasta la semana pasada, antepasada, perdón, estábamos trabajando dashboards, presentaciones así más intensas y casi todos los participantes terminaron elaborando velocímetros y les quedó muy bien.
Podemos tener este tipo de gráficos, radial o de araña. Ya lo vimos también, este lo hace el Excel. Es un gráfico que nos permite, ven, con una sola mirada, cómo pueden estar los niveles de importación en cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, la importación de los países, en estos 4 que están acá, es superior a la exportación. Son datos ficticios, por supuesto. Entonces, ven cómo nos permite con una sola mirada ver que el lado azul nos está beneficiando desde el punto de vista de la importación, si fuese importación desde acá de Ecuador, de bananas, por ejemplo, con respecto a la exportación que nos pueden dar ellos, vamos a suponer. Entonces, es un gráfico también que, además de hacerlo el Excel, nos ayuda bastante en la visualización. Yo uso bastante, yo hago un gráfico aquí de liderazgo, donde les digo a la gente, hacemos un cuestionario de los estilos de liderazgo, y ellos van poniendo su valor en los puntitos, y después les digo que tracen una línea con los puntos, y ahí se puede ver pues cuánto me falta en la función innovadora, mediadora, productora y así sucesivamente, para poder lograr el máximo que es el 5. Entonces me da como una fotografía interesante. Pueden valerse de este tipo de cosas. Repito, el gráfico radial o de araña lo da el Excel también. Este ya lo vimos, el embudo o pirámide. Prácticamente no hay nada que agregarle. Diagrama de Gantt. Este es más complejo hacerlo en Excel. Se puede hacer con ciertos trucos. Se puede lograr. Yo lo he hecho y en YouTube creo que hay videos sobre eso. Se puede lograr. Gráficos como para que muestren las etapas de desarrollo de un trabajo o proyecto y sus distintas duraciones marcadas con barritas. Son gráficos muy buenos. Si no se han familiarizado con ellos, les invito a que los busquen para que vean que tienen mucha prestancia, muchos beneficios para este tipo de situación. Pueden valerse también el de Ishikawa, también llamado causa o efecto, o comúnmente espina de pescado. Se pone una situación o problema a la cabeza, se traza la línea central y se colocan las distintas áreas que influyen sobre la problemática. Y en esas áreas, que son la causa de ese problema, se pueden elaborar o asignar allí las causas más pequeñas, las chiquitas. Y así eso se puede hacer tan detallado como uno quiera. Es una herramienta de análisis también muy buena, muy utilizada en las organizaciones para encontrar las causas de ciertos problemas y empezar a darle soluciones. Ahí se puede diseñar así, o no necesariamente tiene que tomar la forma de un pescado. Se puede simplemente colocar un cuadrito que diga problema y vemos las demás cosas. Y así, chicos, bueno, hay gráficos de zona o geográficos. Esto también lo permite hacer el Excel. Es más complejo utilizar esa función, pero si la investigan pueden encontrar cosas interesantes también, que nos puede ayudar a representarlo fácilmente. Y cuando combinamos esto con tablas dinámicas, que sería entonces un gráfico dinámico, se ponen cosas muy interesantes. Si logramos que con la tabla dinámica, tocando ciertos botones, se enciendan y se apaguen los cuadritos que tenemos aquí, genial. Quedaría buenísimo. Hay lo que llaman los mini gráficos. Ya eso lo vimos, sí, lo vimos la semana pasada. Sobre unos poquitos datos, trazamos el mini gráfico y nos da una idea muy, muy interesante. Entonces, cuéntenme si vamos bien hasta allí. Díganme si todo está bien. Cuéntenme alguna pregunta, alguna cosa que quieran saber hasta allí, para no saturarlos. Entonces ya vimos gráficos en general, tipos comunes, vimos algo de las texturas, variaciones que le podemos hacer a los gráficos.
otros gráficos que tenemos allí. Y finalmente voy a darles este puntito. Voy a darle 2 puntos teóricos rápidos y nos metemos con los gráficos dinámicos con la tabla dinámica que tenemos allí. Entonces, esto quiero terminarle esta parte teórica. A veces podemos hacer combinaciones de gráficos que salen muy interesantes también. Si se hacen bien, quedan muy bien. Por ejemplo, donde podemos tener ciertos números en categoría, allí en el gráfico de columna, y a la vez le representamos, diciendo, por ejemplo, en la zona 1 alcanzamos la meta o hemos alcanzado la meta en un 45%, y en la zona 2 en un 70%, basado en estos ingresos que tenemos. Entonces, ven que bien combinaditos, quedan súper bien representados, bien funcionales y agradables a la vista. Esto como lo tenemos allí, se puede lograr en Excel. Es un poco laborioso, pero se puede hacer. Podemos combinar gráficos así, ¿no? Por ejemplo, este es un poco creativo en los porcentajes verticales. Aquí rompe un poco el esquema y además me lo combina con unos gráficos con figuras humanas, 35%, 65%. Se pueden hacer cosas interesantes así también. Ese triángulo no necesariamente lo va a hacer el Excel, pero podemos sustituir por alguna columna. Podemos ver, mire, este ya es un gráfico más complejo, pero se puede permitir uno hacer este tipo de combinaciones interesantes. Aquí las áreas no chocan mucho, hay que manejarla todavía con mucho cuidado. Desde mi punto de vista está en el límite de complicación del gráfico, pero queda muy bien. Y fíjense en esos porcentajes que están ahí señalados porque tal vez uno quiere indicar algo muy específico. Podemos combinar así ciertos porcentajes con las barras horizontales. También se ve bastante bien. El de Ishikawa, podemos combinarlo. Miren, esta manera de presentarlo está bastante interesante. Podemos decir que este es el porcentaje de influencia que tienen cada una de estas 4 áreas en el problema o situación que se nos presenta. Entonces, cuando vayan a combinar gráficos, recuerden, mantengan los criterios, utilicen la creatividad, solo que conservando los criterios de base que nos vayan guiando. Finalmente, como estamos hablando mucho de tablas, unos criterios súper rápidos para las tablas. Para crear tablas, siempre pregúntate cómo va a ser usada la tabla y quién lo va a leer, qué tipo de audiencia vamos a tener. La tabla, esto lo va a determinar la tabla, los datos, cómo lo voy a presentar, etc. Y basado en esto, vamos a hacerla tan sencilla, simple como sea posible, centrado fundamentalmente en los datos. Los criterios de gráfico también los podemos llevar aquí. Y vamos a etiquetar siempre las columnas y la fila, el título del gráfico, etcétera. Eso tiene que ir. Además, las líneas de cuadrícula vamos a buscar eliminarlas o suavizarlas para que el gráfico sea más legible, sea más fácil de leer. Si van a presentar una tabla y tienen una fuente donde sacaron esos datos, es bueno colocarla, saber de dónde viene. Por supuesto, debería tener una secuencia clara, una estructura clara, una presentación bien clara. Si le vamos a poner proporciones, que sean adicionales, así como los valores agregados, que se puedan poner aparte. Valores que sean interpretaciones de determinada situación, vamos a ponerla separada. Color de relleno sutil, suave, que ayuden a interpretar bien la tabla. Y se puede alinear el texto a la izquierda, pero se puede hacer ciertos centrados también. Ya lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Color y formato
que sean una cuestión bien específica, bien seleccionada para llamar la atención de algo. Veamos un ejemplo. Vean esto. Habitante por ciudad. Esta tabla está horrible. ¿Por qué? Porque tiene demasiado detalle. ¿Qué nos interesa si la cantidad de habitantes termina en 235, 254? Se simplifica poniéndole en millones. 15 millones, 12 millones, 11 millones. Es más sencillo. ¿Ve? Y si le damos un toque de... Ahí no se puede utilizar también la palabra K, 15K, en vez de poner millones, ¿o no? Mira, muy buena pregunta. La K es para miles y la M de millones. Es un convencionalismo. Ahora, sería súper bueno si tuviéramos miles y millones. Como aquí solo hay millones, 15, 12, 11, podemos hacerlo de esta manera. Habitantes por ciudad y le ponemos millones. Queda muy bien como tú dices. Queda súper bueno. Yo voy a hacerle una modificación aquí rapidito. Nada más le estoy modificando una columna para que no me vaya a tomar mucho tiempo. Y se las voy a compartir ya mismo. Acabo de hacer una modificación rápida. Veamos el lado izquierdo, por supuesto. El lado derecho no está mal. Si decimos habitantes por ciudad, 15 millones, 12 mil, 11 mil, 14 millones, 12 mil, 11 millones y 12 mil. Queda muy bien. Muy bien. Gracias por ese comentario, José. Y eso es en mayúscula. Se pone en mayúscula. Si la M, la K y eso se ponen en mayúscula. Chévere, buenísimo ese punto. Si le damos un toquecito estético, podemos hacer un pequeño resaltado, que quedaría muy bien. No hay que abusar. Allí yo pienso que está en el límite. Entonces, chévere. ¿Qué tal allí? Cuéntenme alguna pregunta, comentario para que vayamos a la última práctica, que va a ser en la tabla, en el archivo número 2. Cuéntenme algún comentario, pregunta. No, para mí está bien. Una vez que están hechos allí, lo copio y me lo llevo a mi presentación de PowerPoint para poderlo colocar, ¿cierto? Buenísimo. Miren, hay unas funciones allí chéveres porque el Office se comparte información entre un programa y otro. Le han dado esa compatibilidad. Cuando ustedes hagan unos gráficos, ya quedó chévere en Excel, por ejemplo, te lo llevas a PowerPoint. Y te lo puedes llevar de dos maneras. Te llevas el gráfico y él va con los datos atados. O cuando lo pegues, le dices pegar como una imagen. Y esa imagen ya te queda grabado, los datos ya no van a interesar. Puedo quedarme sin los datos, se pueden perder, puedo cerrar el otro archivo, pero me queda la fotografía. Cuando uno lo pega como una imagen, te queda insertado como una fotografía. Esto, para que yo hiciera la presentación, yo lo hice de esa manera. Entonces, cuando me fui, por ejemplo, a gráficos comunes, aquí, por ejemplo, cuando les ponía estas imágenes, ¿ve? Eso que está allí es una fotografía. El gráfico es una fotografía. El real lo tengo en una diapositiva que está oculta en el sentido de que si yo le doy clic, no la veo. Siempre veo lo que presento. Entonces, queda muy bueno para hacer una presentación de gráficos. Queda muy chévere. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario para que nos vayamos con la otra tabla y práctica final? Agarren el archivo que dice archivo de práctica 2, que ya se los envié y lo deben tener abierto, donde tenemos una serie de datos. Alirio, disculpa, Dime. ¿este archivo que dices lo pasaste en el grupo o es el archivo de ahí que vimos ayer? En los dos. Lo pasé en el grupo de WhatsApp y lo pasé por el chat de acá. Ah, ya, Se muchas llama gracias. archivo de práctica 2.
agárrenlo allí. Ya Lucy y José lo tienen y creo que es Génesis. Ah, no, Lucy está en el celular. Génesis y José ya lo tenían por allí. Jorge, descárgatelo y ábrelo para que nos metamos con él. Ya voy a compartir de una vez la pantalla. Entonces, fíjense acá. ¿Ven ahí mi tabla en Excel? ¿Alguna confirmación de que están viendo la tabla en Excel? Sí, Ya sí ven, se observa. Ajá. ya ven. Entonces, fíjense, esto lo tomé de una tabla. Ya tiene tablas dinámicas elaboradas y vamos a hacer la graficación ahorita. Entonces, esa tabla estaba feísima. Yo aquí la fui retocando. Falta ponerle un título acá. Vamos a suponer que se lo quiera colocar. Le digo combinar celdas y le pongo un marquito acá. Entonces, le pongo evaluación de personal. Y bueno, ahí le voy poniendo su tamaño grande. X. Entonces, fíjense cómo tiene, en el diseño de la tabla, tiene un color muy suave. Puedo poner, claro, uno más oscuro con letras blancas, etc. Están bien representados los títulos. Aquí le quité los datos porque ya era una cuestión ficticia, algunas fechas. Fíjense cómo la línea intermedia está suave. ¿Ven? Incluso se puede suavizar un poquito más si quiere, si uno quiere. Entonces, aquí tiene un color, vamos a ponerle un color un poquito más suave. Y ven cómo aclara. A mí me gusta así que se vea un poco tenue, que también que sea fácil de mover o de ver. Si le doy control Z, pues también se puede leer fácilmente, pero no es la línea dura, fuerte que acostumbramos. Y así pues, aquí tenemos los datos. De estos datos, hay una tabla dinámica ya hecha. Esto es para no tener que ponernos a hacer la tabla dinámica. Aquí están creados los datos. Aquí está la estadística sacada por hombre, mujer. Aquí están por otros valores. No voy a meter mucho en estos detalles para que nos vayamos nada más a la graficación. Aquí el no tiene 63 números y el sí tiene 6. Aquí le sacamos de una vez el porcentaje. El no va a representar un 91% y el sí va a representar un 9%. Sumo, le doy un 100% para que, recuerden el truco, cuando vayamos a hacer gráficos semicirculares. O sea, la tabla ya está preparada. Esto ya ustedes lo saben. Ustedes preparan su tabla dinámica, preparan sus datos para que luego vayan a la graficación. Y finalmente nos vamos a etiqueta de acá, Quito, Guayaquil, y el total. Y con esto ya podemos hacer gráficos que sean dinámicos. Entonces, aquí están ya los botones. Con esto podemos tener el control de ciertas cosas. Entonces vamos a suponer que ponemos 1995 y ya nos está moviendo acá. Fíjense cómo ya esto se movió. Estos son los detalles que siempre hay que considerar a la hora de tener un gráfico. Entonces vamos a ponerle aquí que sea mujer, hombre y que me quite el filtro. Ok. Vamos a verlo más por los años. Con el shift. A ver si no me da. Ahí no me está dando error porque me está dejando los datos. Entonces, yo en gráficos puedo, por ejemplo, voy a insertar un gráfico acá. Me está colocando los valores en... Vamos a agarrar estos números de acá. Hacemos un gráfico, lo cortamos
Lo pegamos. Hago esto rápido porque esto ya ustedes se lo saben. Estoy generando un gráfico del no y el sí. ¿Cuántas personas no tienen carro, por ejemplo, o sí tienen carro? Y me voy a mi gráfico dinámico. Entonces, aquí, como son cantidades y porcentajes, lo voy a cambiar el tipo de gráfico y voy a poner una barra. O vamos a poner un porcentaje, que es mejor así. Le ponemos su etiqueta de datos, sus leyendas. Vamos a hacer este número un poquito más grande. Bien. Y no voy a colocarle más cosas. Entonces, el gráfico, fíjense cómo va cambiando. Como yo tomé, vayan haciéndolo ustedes también. Como yo tomé los datos de aquí y esto se mueve, porque es dinámico, se mueve según la selección que yo vaya haciendo aquí y me va cambiando. Entonces, mi gráfico va a ser dinámico también. La tabla es dinámica y el gráfico es dinámico. Fíjense cómo aquí, si toco 1998, me da un 100%. Por supuesto, no tiene más con qué comparar. Recuerden, con Shift, yo puedo seleccionar otro año, y otro año, y otro año, y Shift. Puedo seleccionar, si toco el 95 y le doy Shift, hasta el 2003, me agarra todos esos años. Y con Control, es cuando yo pongo y quito en mi consideración. ¿Ves? Con el Shift es un rango. Desde aquí, Shift hasta aquí, agarré un rango. Con el Control, puedo seguir agregando. Y ven cómo el gráfico se está moviendo. El gráfico es tan dinámico como la tabla. ¿Ves? Por eso es que le dediqué la parte final a a gráficos dinámicos, porque uno, teniendo el criterio correcto y sabiendo hacer las tablas dinámicas. Dos, teniendo los criterios y sabiendo qué gráficos poner en una presentación cuando estoy utilizando tablas y tablas dinámicas. El paso 3 es muy sencillo, que es este que acabo de hacer. Cuando hice un gráfico de pastel y lo asocié a la tabla dinámica. Se les invito a que ahorita lo hagan. Manipulen. Este que yo hice deberían hacerlo. Deberían hacerlo ya súper rápido. Entonces, les invito a que hagan otros. Hagan otros ahorita. De los datos que tenemos acá. Entonces, mientras ustedes lo van haciendo, ¿qué voy a hacer yo ahorita? Voy a hacer uno. Un semicircular. Semicircular basado en este porcentaje. Recuerden que tenemos el total allí colocado. Entonces, voy a agarrar la tabla dinámica con el 100%. Voy a decirle, insértame un gráfico. Recuerden, Alt F1. Me lo voy a llevar Control X o cortar. Me lo voy a llevar aquí a la otra página. Él queda atado a los datos originales. No importa que yo lo cambie de pestaña. Él queda atado. Entonces, lo tengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Recuerden el gráfico semicircular. ¿Cuál era el truco? Hacemos un semicircular y le damos a aceptar. Estoy repasando lo que hicimos la semana pasada. Entonces, ya sabemos que el área gris es el área que no me interesa. Yo voy a tomar botón derecho, formato del área de gráfico. Recuerden que nos metimos por allí la semana pasada. Me voy a los controles. Aquí tengo que tocar el gráfico para que me aparezcan los controles, tocar la parte interna. Y recuerden, ángulo del primer sector. ¿Qué porcentaje era que le poníamos? A ver, ¿recuerdan? Para que este eje se fuese 90 grados al lado izquierdo, o ¿cuántos grados del lado derecho en el sentido de las agujas del reloj? En vez de 90, ¿se acuerdan cuál era? ¿200? Ajá, se le olvidó.
270. Ve, ya tengo el gráfico allí. ¿Qué hago? Le pongo las etiqueticas. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Le pongo esto un poquito más grande. Ya sé que el lado de abajo no me interesa. Es simplemente un relleno porque es la suma de los dos. Me voy acá y le digo que este que está aquí lo voy a rellenar de nada. Toco la etiqueta, la vuelvo a tocar para que me seleccione solo esta y le digo que va a ser color blanco para que me desaparezca. Y ya tengo el gráfico. Vamos a ponerle a este un colorcito blanco para que se vea mejor y ese lo dejamos en negro. Entonces, ¿es dinámico? Sí, porque si yo le hago aquí, le quito todos los filtros y le dejo todos los años, me varió cada uno. Vamos a ponerlo aquí más o menos así. Me varió cada uno. Si le diera mujer solamente, bien como varía, queda muy chévere. Si le digo hombre solamente, me vuelve a cambiar. Si quito el filtro, dejo hombre y mujer listos. Y aquí también puedo ir combinando hombres solamente desde el 2003 al 2014. Ahí está. O hasta el 2018. Fíjense cómo lo selecciono tan fácil con el Shift. Ve, hasta el 2012. Él recuerda que el punto de inicio en esta selección fue 2003. Por lo que si yo le vuelvo a dar Shift y le doy a 2016, me agarra desde el 2003 hasta el 2016. O si le doy con el Shift hacia atrás, él sabe que me estoy seleccionando del 2003 al 1995. Él toma el primer valor que le di clic, lo toma, si yo le dejo el Shift seleccionado. Ah, que yo quiero verlos todos, pero no quiero considerar el año 2019 y 2020 porque fue la pandemia, o el 2020 porque fue la pandemia. Entonces, ve, con el control yo los puedo ir tocando. Activando, desactivando con control. Y ven cómo queda el diagrama muy bien hecho. Esos son gráficos dinámicos ya básicos, así que podemos hacer en cualquier momento. A la hora de hacer una presentación, si nosotros queremos llevarnos esto, vamos a suponer que también se vean los datos, lo puedo cortar y me lo llevo para acá. Vamos a poner esta tabla un poquito más chiquita y me lo llevo para acá y lo pego. Entonces, voy a minimizar esta cosita de acá. Entonces, aquí, hecho muy rápido, esto que estoy haciendo es muy rápido. Yo, además de mirar el gráfico, yo puedo ver cómo se están portando las tablas. ¿Ven? Le doy mujer y cómo se disminuyeron los datos. Acá me está mostrando la mujer sola. Si le doy hombre, va a cambiar a hombre y cómo va cambiando la longitud de las tablas dinámicas. Si le doy, dejo mujer y hombre y pongo un solo mes, voy a mover un poquito acá para hacer este gráfico, este conector un poco más grande, que se vean los años. Entonces puedo ver del 2003 al 2013. Ahí aparecieron los datos, ahí arriba. Un poquito más acá. Aparecen las tablas y aparecen los gráficos. Entonces fíjense cómo con esta herramienta tan funcional, tan chévere, las tablas dinámicas son súper cotizadas a la hora de trabajar datos así, con selecciones bien precisas. Y si le acompañamos con los gráficos, pues queda súper bien con el gráfico dinámico. Este lo podemos ampliar un poquito más para acá, etcétera. Entonces nos generan información
fácil, rápida, visual, presentable, que quedan muy, muy bien. En este, por supuesto, acuérdense lo que hay que completarle, como estábamos hablando de Guayaquil y Quito, lo que hay que terminar de ponerles la leyenda. Guayaquil, Quito, y el total este sí hay que quitarlo, hay que ponerle un texto blanco. Entonces, queda chévere. Cuéntenme si tienen preguntas. A ver, vieron que al final, sabiendo las tablas dinámicas, bien dominadas, y teniendo los criterios de cómo hacer un gráfico dinámico, un gráfico bien hecho, ya el enlace entre el gráfico dinámico y la tabla dinámica es fácil, sencillito, poderoso. Esta herramienta que da es muy poderosa y muy, muy funcional. Entonces, cuéntenme, díganme si tienen alguna pregunta por allí, duda, comentarios. Bueno, en mi caso está súper interesante para poder armar presentaciones justamente con las tablas dinámicas que yo genero con mis datos, ¿no? Y de ahí poderle, me gustó esta que la haces justamente, vale la redundancia, muy dinámica, viendo a través del tiempo, en este caso, cómo la pizza se va moviendo, ¿no? Pero chévere, lo importante es poderla poner en función a lo que uno lo requiere para una presentación. Inclusive con esto que acabamos de hacer, hicimos un preliminar para la elaboración de un dashboard. Nosotros dimos ese taller, como les dije, terminó hace 2 semanas. Quedó súper bien, el grupo hizo un trabajo bien chévere y el objetivo de ellos era terminar de hacer un dashboard. Aquí tenemos casi un dashboard. Falta agregar algunas cosas allí, agregar unos criterios más gráficos, etcétera, y queda súper bien el dashboard. Entonces, lo puedes incorporar a tus presentaciones súper bien. Súper bien. ¿Los demás qué dicen? Cuéntenme sus dudas. A mí me gusta mucho, muy práctico. Lo interesante del gráfico cuando está amarrado a la tabla dinámica es que se te cambia solito rápido. Cambia rapidísimo. En un momentico. Fíjense, esto de las tablas dinámicas es interesante con sus gráficos, porque podemos ver la información con mucho detalle y con muchas combinaciones. Es un modelo que heredamos bastante de Estados Unidos. Ustedes ven la estadística de fútbol, béisbol, etcétera. En las Olimpiadas te dicen, bueno, aquí tenemos el equipo tal, el competidor tal, tiene una estadística en casa de tantos triunfos, fuera de casa tantos, combinados tantos, en piscinas largas, piscinas cortas, piscinas de agua dulce, piscinas de agua salada, X. Entonces, sabiendo combinar, activar y desactivar cosas, tenemos unas estadísticas súper buenas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones, a rendir mejores reportes y a tomar mejores decisiones. Entonces, aprovechenla al máximo, chicos. Entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta por allí, chicos, cerramos este módulo para que con ustedes nunca es un adiós, sino hasta que ya cerremos el módulo de la semana que viene, el de Excel avanzado. Ya aquí, con esto que les di, es un punto intermedio entre el Excel medio y el Excel avanzado. Ya estamos pisando terreno avanzado. Oscar también les da siempre sus tips de manera avanzada para que ustedes puedan completar e integrar todas estas herramientas. Entonces, ya antes de terminar, cuéntenme, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Cómo se van? ¿Cómo se van después de esta experiencia, conocimiento? Bueno, en mi caso, en la del día de hoy, cuando me reúno con mi personal, ya puedo colocar en barras y jugar un poco más con la apariencia del gráfico para las charlas sobre lo que están haciendo y sobre cómo se van comportando sus metas, sus objetivos y cómo se los puedo medir en gráficos para que sean mucho más rápidas las charlas. Eso es lo que puedo aportarte, Alirio, que me parece súper interesante, ¿no? Eso creo que es lo bueno de los cursos, llevarse algo y que uno lo pueda poner en práctica.
Sí, para eso te va a servir muy bien. Entonces, Jorge, ¿voy a decir algo? Sí, comparto lo que dice José. Definitivamente creo que siempre se aprende algo y muchas de las cosas de pronto sí las hacemos, pero no las explicas tú, ¿no? Siempre es bueno aprender. En mi caso creo que me ayuda muchísimo el tema de los gráficos, en especial a fin de mes, porque levantamos las proyecciones o los cierres que se generan y ayuda muchísimo. En parte, muy agradecido por el conocimiento dado. Chévere. Luz y Génesis, ¿cómo van? Muy bien, todo muy claro. Qué bueno. Lucy tenía micrófono activado. Estará por allí. Chévere, sí, muy interesante. Y para ventas buenísimo, como dice Lucy. Uf, súper bien. Yo lo uso bastante. Entonces, fíjense, por allí por el grupo, que aquí lo tengo abierto, por el grupo que tenemos, ya Oscar les pasó unos archivitos de atajos de tecla en Excel. Está muy bueno. Y yo les voy a mandar un pequeñito manual en PDF sobre este tema de los gráficos. Ahí se los voy a adjuntar para que entonces tengan material de consulta. Algo breve y bien efectivo. Entonces, nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, Lidio, de verdad que ese aporte que nos pones allí, sobre todo lo que está haciendo ahora Oscar, es bien chévere porque es como un compendio de lo que vamos viendo y así es chévere ponerlo al lado. De verdad que sí que con esos tips que los vas a poner en los mensajes porque ayudan bastante. Por mi parte, muchísimas gracias y buen camino. Gracias. Chévere, compañeros. Chévere, Así Alirio, de que, mi parte, gracias y estaré listo para el próximo módulo. así es. Recuerden que nos dice aquí que es miércoles, jueves y viernes. Ah, cambiaron, no era martes, miércoles y jueves. Sí, creo que hubo un pequeño cambio allí. De todas maneras, estén pendientes del chat, que eso es lo que yo leí hace rato que era algo rápido. Hice una lectura rápida. Sí, dice miércoles 25, no el martes, sino miércoles 25, jueves y viernes. De todas maneras, les confirmamos por el grupo. Chévere, gracias. Chévere, paro la grabación aquí. Que se me hizo la grabación acá.